Ok, entonces ahora voy a explicar un poco sobre cómo vamos a trabajar el doblaje, pero con el libreto mal temporizado. ¿Ok? O sea que nosotros tenemos que temporizar el libreto para doblaje. Digamos que el Subtitle Workshop no es un programa para temporizar doblaje, de hecho existen muy pocos programas para temporizar doblaje realmente enfocados a eso. Así que digamos que yo conseguí la forma pues de hacer que el Subtitle Workshop pues funcionara para esto. Como sabemos, como les expliqué en el video anterior, eh, por lo general nada más vamos a necesitar el tiempo de entrada. Pero como el Subtitle Workshop no puede marcar solo tiempo de entrada, vamos a marcar un tiempo de entrada y cualquier tiempo de salida. No es que tiene que ser la temporización perfecta como cuando subtitulamos. No tenemos ni que estar pendientes de cuánto dura la temporización. Entonces fíjense cómo funciona. Tenemos nuestro Subtitle Workshop igual. Voy a abrir un nuevo archivo. ¿Okay? Él me va a pedir a salvar, no lo voy a salvar. Ok, entonces fíjense. Voy a empezar a temporizar el policía. ¿Ok? Entonces, igualito que cuando trabajamos con películas. ¿Ok? Temporizo, entro con Insert, con el botón 0 del teclado numérico. Recuerden, con el block number apagado para que funcione. Y con suprimir, con el botón de punto en el teclado numérico, salimos. ¿Ok? Entonces voy a verificar esta escena donde empieza a hablar el policía. Voy a entrar. Ahí está. Por ejemplo, en el video anterior no me había fijado que el policía empieza a hablar un poco antes. Entonces, voy a entrar en ese momento en el que él entra hablando y voy a meter algo para rellenar. También esto se hace mucho en doblaje. Tratar de meter texto que esté, valga la redundancia, en contexto con lo que está sucediendo en la película o en la serie para inflar cuando en las series hay falta de texto. Mientras estemos en contexto no hay ningún problema. Entonces, de hecho es nuestra obligación tratar de meter texto o de quitar texto en pro al lip sync. En este tipo de series, por ejemplo Filipinas, siempre hay hablan más que la traducción en inglés. Entonces vamos a necesitar inventar mucho. Hay que inventar muchísimo sobre el texto, ampliar esas oraciones cuando veamos que los personajes siguen y siguen hablando y ya a nosotros se nos acabó la traducción. Entonces voy a usar esto como ejemplo. Voy a entrar ahí. No, acá. Vamos a entrar acá. Entré. Puedo salir, fíjense, puedo salir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque cuando yo exporte esto, nada más vamos a exportar la entrada y no la salida. Entonces no importa realmente la salida. Después, vamos a colocar el nombre de este personaje, que lo vamos a llamar Policía 1. Y vamos a colocar un guión. Después de ese guión vamos a colocar la traducción. Ojo, en Subtitle Workshop para doblaje no usamos Enter. ¿Ok? Todo tiene que ir pegado. Todo esto tiene que ir pegado. Entonces, vamos a hacer este loop, por ejemplo, como lo hicimos antes. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí, encontré esto, coma, y él dice ahí, oh, entonces voy a poner real, oh, viene una pausa, y lo que habíamos puesto antes, y la víctima era abogado. Entonces, viene otra pausa. Se llamaba Albert Bermúdez. La pausa, viene otra pausa. Le dice, verifica sus cosas. Viene otra pausa larga, como vimos antes. Voy a bajarle un poco el volumen a esto. Viene una pausa larga. Voy a colocar dos slash. Y viene el hola de la llamada, que ya lo sabemos por el video anterior. Ahora viene esta chica que está hablando por el otro lado del teléfono. Entonces hay que temporizar a esta chica, por lo menos la entrada. Voy a entrar. Ahí, hello Albert. Acá. Entré y salí. Ella se llama Liga. Hola Albert. Ahora él va a entrar. Voy a temporizar su entrada.
Sino po to? Sino po to? En esta no hace falta que sea perfectamente exacto, pero tampoco podemos exagerar mucho con la entrada y la salida, ¿de acuerdo? O sea, tiene que ser bastante pegado al momento en el que hable, pero digamos que no está basado en 100, 200 milisegundos como en el subtitulaje, que tiene que aparecer justo en el momento preciso. Vale, entonces él ahí responde, vuelvo a marcar su nombre, Policía 1. Sino po to? Ba't gusto niyo po Y él dice ahí, ¿quién es? ¿Quién es? makato? Sino po to? Ba't gusto niyo Viene po una pausa. makausap ¿Y por qué quiere hablar? si Ator? Ba't gusto ¿Por niyo qué po quiere hablar makausap con el si Atty. abogado? Bermudez? Gusto Por niyo ejemplo, po aquí. po to? Ba't gusto ¿Por niyo qué po quiere hablar makausap con si el Atty. abogado Bermudez? Bermúdez? Y lo metemos. ¿Por qué quiere hablar con el abogado? Makausap si Atty. Bermudez. Viene ella va a responder, vamos a Makausap si Atty. temporizarle a ella. Bermudez. Asawa niyo po, bakit? Nasaan yung asawa ko? Pakausap. Ma'am, A veces me gusta temporizar casi parecido para que cuando escriba el texto y después lo revise, pues lo pueda ver desde principio a fin y no sea de un solo golpe. Pero como ustedes quieran, pueden hacerlo en menos de un segundo. O sea, mientras esté la entrada bien, todo va a estar bien. Entonces viene ella. Asawa niyo po. Soy su esposa. Entonces, se me liga. Bermudez. Asawa niyo Soy po. su esposa. ¿Por qué? Nasaan yung asawa ko? ¿En dónde está mi esposo? Pakausap. Ma'am, Fíjense, de hecho, va bastante largo. O sea, a pesar de que está fuera de cámara, digamos que habla muy rápido para meter todo el texto. Soy su esposa, ¿por qué? ¿En dónde está mi esposo? De el teléfono. Entonces, vamos a quitar el por qué. Y vamos a colocar soy su esposa. Podemos poner aquí en dónde está él. Quitamos esposo. De ahí el teléfono. ma'am, Nasaan yung asawa ko? Pakausap. ma'am, ¿Ves? Entonces ahí a la señora. Entonces vamos a temporizarlo. Pakausap. ma'am. Entro. Huwag po sana kayo mabibigla pero may nangyari Pueden sa salir aquí, asawa pueden niyo salir eh. en cualquier momento. Pues, por ejemplo, ahí termina ese loop en la que ella dice, a su esposo está herido. Ah, fíjense, pensaba que estaba muerto. Entonces, nada, aquí tengo que cambiar esto. Por eso le había cambiado antes. Pensaba que era un error de traducción en inglés, pero entonces la persona no está muerta. Entonces, voy a terminar de Asawa hacer la entrada nabibigla del loop. pero Voy a may salir, nangyari ho sa asawa niyo eh. salgo, ahí está su entrada. Coloco otra vez policía. Pero huwag po sana kayo ma'am. Señora, punto suspensivo. Ma'am, huwag po sana kayo mabibigla pero Entonces, por favor, mantenga la calma. huwag po ma'am. Huwag po sana kayo Por favor, mantenga mabibigla la calma, pero pero, ¿ves? De hecho, el filipino tiene esos peros que nos ayudan mucho a guiarnos, pero may nangyari ho sa asawa niyo eh. su esposo está muy herido. Vamos a ver si cabe. May nangyari pero Pero may su nangyari ho esposo sa está asawa muy niyo herido. eh. O, por ejemplo, su esposo tuvo un accidente. Nangyari ho sa asawa niyo eh. Vale, sí cabe. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, ese es el principio del doblaje. Y lo que les comentaba antes, si por ejemplo, no es que vamos a temporizar a esta persona que está ahí hablando, o a esta persona, o a esta persona. Si en dado caso, vemos que toda esta gente grita en unísono algo, no sé, libertad o lo que sea, pues tenemos que temporizar a toda esa gente. Por ejemplo, vamos a asumir que en esta escena ellos estuvieran gritando algo. Yo voy a temporizarlos. Entro y salgo, por ejemplo. Ahí, como no sabemos si como es un grupo, solamente ponemos grupo, que es un grupo de gente hablando de algo. Por ejemplo, libertad, qué sé yo.
Entonces, esto es para rellenar, porque en el doblaje, cuando ustedes ven un programa en televisión, las personas que están atrás también se tienen que escuchar, las personas que están a un lado también se tienen que escuchar, y como les comento, no es que vamos a doblar a cada una de ellas, pero sí es importante, marca una diferencia dentro del diálogo, hay que ponerlo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este tipo de cosas se van a marcar como inserto, así le llaman, no sé por qué, la verdad, o gráfica, yo prefiero gráfica, vamos a dejar gráfica. Así, lo temporicé y salí. Gráfica. No sé, 3 días atrás. O 3 días antes. Ok, una cosa. Para doblaje no tenemos tantas reglas de... no hay caracteres por segundo. Ya habrán visto que no importa cuánto se exceda esto, el programa va a estar como un arbolito de Navidad, el Subtete Workshop, no se preocupen, porque es normal, porque obviamente esto es un programa para subtitulaje, pero como ven, no hay límite de caracteres como tal, no hay, no hay una regla de que si después de los 2 puntos tenemos que poner la mayúscula, aunque todo esto son reglas de gramática y de ortografía, pero digamos que no son tan exigentes con esto porque al final esto se va a doblar. ¿Ok? Lo único de verdad en donde tenemos que prestar suma atención es en la temporización, en la asignación de personajes, no nos vayamos a equivocar colocando un loop, ¿ok? Que no sea de ese personaje porque después genera retrasos en la grabación. Y las pausas y los gestos son importantísimos. Tampoco podemos dejar que hayan faltantes, que es lo que les comento, que se nos pase un personaje, quede en blanco y no exista esa traducción. Tenemos que estar muy pendientes de eso. Entonces, digamos que no hay tantas reglas como en el subtitulaje, pero las pocas reglas que hay tienen que ser casi perfectas, ¿vale? O sea, tenemos que leer bien, saber que estamos metiendo en buen tiempo las palabras y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, una vez que termines todo el libreto, que se haya terminado todo el libreto, sencillamente lo exportan en SRT y me lo mandan, ¿de acuerdo? Yo me encargo de todos modos ya de hacer esa exportación. Yo más adelante pues les puedo explicar cómo hacer esa exportación y armarme el guión, ¿de acuerdo? Creo que prácticamente ahí están todos los puntos básicos del doblaje. Yo diría que el doblaje es un poco más engorroso al principio, pero el subtitulaje a veces lleva más trabajo en cuanto a su presentación. El doblaje es un poco menos elegante en cuanto a presentación, pero pues como les comentaba, lleva un poco más de trabajo en cuanto a estar pendiente de la adaptación. Adaptación es esto, saber cómo meter una frase cuando sea algo corto o cuando sea algo largo. Digamos que en subtitulaje también está la adaptación, que es cuando tenemos demasiado texto y solo tenemos que meter en un subtítulo y nosotros estamos restringidos a los 34, 38, 42 caracteres y no podemos excedernos de eso. Entonces es importante, muy importante la adaptación, inventar cuando falte texto, recortar cuando el texto no sea necesario y bueno, más nada, la temporización. Vale, cualquier duda que tengan, cualquier cosa, pues me avisen y yo les echo una mano, ¿vale? Creo que con esto ya termino la explicación del doblaje.